Bueno, eh, el cáncer gástrico es una enfermedad que tiene distintas formas de generarse. Eh, Sería largo contarles en detalle de eso porque requiere de entender mucha biología celular, genética, oncogenes, etcétera. Pero lo que yo le puedo transmitir es que el cáncer gástrico se desarrolla, por lo menos en Chile y en la mayoría de los países donde es muy prevalente, se desarrolla generalmente en hombres, se desarrolla en hombres de campo, en personas que tienen algunos hábitos alimentarios especiales, en personas que tienen genética familiar para desarrollar esto, en lugares donde hay una prevalencia, es decir, es muy frecuente encontrar en endoscopías Helicobacter pylori, que es una bacteria que se asocia a la generación de inflamación en la mucosa gástrica y en el desarrollo de toda la cadena de hechos y eventos que determinan la aparición o no de un cáncer gástrico. Es por eso que si uno quisiera enfocar programas de diagnóstico precoz, tiene que enfocarlos en las poblaciones de riesgo. Ahora, eso en cáncer gástrico se ha hecho muchas veces, se ha hecho tanto en Japón como acá desde los años 70 y nunca ha obtenido muchos resultados, porque finalmente lo que logra realmente hacer un quiebre en tratar de diagnosticar más pacientes en estadios tempranos, que son los que se curan, es tener accesibilidad a examen endoscópico. La endoscopía hace el diagnóstico, la endoscopía lo confirma a través de una biopsia. Y en eso, como país, estamos muy al debe. Si a una persona, por ejemplo, que va a un consultorio, le indican un examen endoscópico, su sistema de salud se va a demorar varios meses en proporcionarle a ese paciente ese examen. Por lo tanto, mucha gente se ve obligada a acudir a sistemas privados, a gastar dinero que tienen para su subsistencia en exámenes que el sistema de salud estatal se los debiera proporcionar con eficiencia y rapidez. Eso no ocurre. Y por lo tanto, por eso es que todavía en Chile el 90% de los cánceres gástricos que atendemos son avanzados y solamente un 10% son cánceres incipientes o precoces. En países desarrollados como Japón, ese número es al revés. La mayoría son cánceres precoces o incipientes y la minoría son cánceres avanzados. Bueno, se lo dije hace un momento, se da en Chile fundamentalmente en hombres, pero también se da en mujeres, en personas que tienen ciertos hábitos alimentarios, que están infectados con Helicobacter pylori y que tienen además una historia familiar de cáncer en la familia, y muchas veces del mismo cáncer gástrico o esofágico. Así que esa es la población en la cual uno tiene que tener ojo. Mire, hay que decir de que un porcentaje bastante importante de los cánceres gástricos en Chile se presentan casi asintomáticos. No dan síntomas hasta que ya están en etapas avanzadas de la enfermedad. Pero sí le puedo decir que hay algunos síntomas de alarma que debieran que hacer que una persona que tiene estos síntomas acuda a un médico y exija que le hagan una endoscopía con cierta premura. Lo primero es cualquier sangrado digestivo, tanto por la boca como por el resto, debe significar un estudio inmediato. Lo segundo, cuando una persona tiene dolor abdominal, generalmente centro abdominal en la parte alta del abdomen persistente, y ese dolor es eh, constante, es nocturno, es persistente y se asocia a veces a vómitos o a malestar abdominal o a intolerancia alimentaria, se puede asociar a baja de peso. Yo le diría que toda esta conjunción de estos síntomas son lo que nos debieran hacer pensar de que algo está pasando. Lo mismo cuando una persona desarrolla bruscamente dificultad para tragar. Nota que lo que comía o lo que come ahora se le queda atascado en algún lugar del esófago, entre la boca y el estómago. Ahí también es un signo de alarma y hay que estudiar eso. A ver, el cáncer de esófago y de estómago, como le digas, se dan en estas poblaciones especiales. Ahora,
En general, la mayor incidencia está entre los 50 y los 70 años de vida. Y en ese momento de la vida, muchas personas tienen otras enfermedades. Tienen enfermedades cardiovasculares, tienen enfermedades neurológicas, tienen enfermedades renales, respiratorias, digestivas, etcétera. Y cualquiera de esas enfermedades, obviamente, que pueden complicar y pueden hacer más difícil el tratamiento, en el sentido de que hoy en día el tratamiento ha cambiado mucho y tenemos más herramientas, curamos a más personas, logramos alargarle la vida a más personas, y eso significa, eso sí, acceder a tratamientos que tienen efectos colaterales y que tienen que ser muy bien meditados y medidos, y eso es muy evidente o muy importante cuando una persona tiene a su vez otras enfermedades asociadas. Eh, bueno, el cáncer gástrico es una enfermedad que se asocia a un tipo histológico que es el adenocarcinoma. Ahora, el adenocarcinoma tiene múltiples variantes, pero yo le diría que sobre el 90% de lo que nosotros consideramos cáncer gástrico es adenocarcinoma. Hay otros tumores malignos del estómago que son otras variedades que son menos frecuentes y que probablemente no son tan malignos como el adenocarcinoma. Ahora, eh, dependiendo de el lugar o la ubicación topográfica de donde se desarrolle el tumor, lo podemos clasificar en tumores de la unión gastroesofágica, es decir, tumores que están justo en donde el esófago llega al estómago y eh, en esa unión de estructuras se desarrolla un tipo muy particular de cáncer cuyo síntoma principal es la disfagia, es decir, la dificultad para tragar alimentos. Después, en el tercio superior del estómago, sí, cercano a esta unión entre el esófago y el estómago, se desarrollan también cierto tipo de tumores, que la mayoría son adenocarcinoma, en el tercio medio también y en el tercio distal. Los tumores del tercio distal pueden crecer y pueden ocluir el estómago, en el sentido de que el estómago, en vez de vaciarse después de comer, se puede dilatar y producirse lo que se llama un mal vaciamiento gástrico o un síndrome de retención gástrica. Y un síntoma de eso son personas que comen y se sienten mal y después de comer vomitan. Y a veces al vomitar reconocen alimentos que ingirieron hace 2, 3, 4 días y a veces más tiempo. Son situaciones particulares, pero esa es la manera que clasificamos topográficamente los tumores. Ahora, dicho eso, cuando a uno le hacen el diagnóstico con cáncer gástrico, que se hace a través de una endoscopía y de una biopsia que lo confirma, el paso siguiente es etapificar la enfermedad. Y eso significa que tenemos que hacer un estudio de imágenes de buena calidad. Hoy en día lo que más utilizamos es una tomografía computada de tórax, abdomen y pelvis. También usamos mucho la tomografía de emisión de positrones o el PET, que trae una fase de tomografía computada y una fase de PET, que es un examen que es bastante útil en bastantes situaciones de cáncer gástrico, y etapificamos la enfermedad. Hoy en día yo le diría que para efectos prácticos hay tres grandes grupos de pacientes. Pacientes que tienen la enfermedad confinada al estómago, pacientes que tienen la enfermedad en el estómago y en los tejidos circundantes, generalmente ganglios linfáticos, y pacientes que tienen la enfermedad diseminada. El tratamiento es distinto para cada uno de estos grupos. Y hoy en día, con las imágenes y algunas otras cosas que utilizamos para tratamificar bien los pacientes, podemos saber perfectamente bien en qué estadio está un paciente para elegir el mejor tratamiento para ese estadio. Bueno, el tratamiento hoy en día tiene dos grandes pilares: la cirugía y la quimioterapia. Eh, Durante muchos años utilizamos radioterapia como complemento a la cirugía para tratar a algunos pacientes de cáncer gástrico. Hoy en día eso ya no se usa o se usa cada vez menos y en situaciones muy especiales. Por lo tanto, los dos pilares hoy en día son la cirugía y la quimioterapia. Eh, Ahora, esto significa de que
Una vez que está etapificado el paciente y lo podemos agrupar en uno de estos tres grandes grupos: enfermedad localizada en el estómago, enfermedad localizada en el estómago y en los tejidos circundantes, generalmente ganglios linfáticos, o enfermedad diseminada, a los pacientes que tienen enfermedad localizada en el estómago, una gran proporción de ellos va a ir primero a cirugía. Y después de la cirugía, una vez que analicemos lo que se obtuvo de la cirugía, que es una pieza, un espécimen de gastrectomía, es decir, de extirpación de estómago, que puede ser total o parcial, junto con los ganglios linfáticos asociados y algunos tejidos extras, vamos a decidir si ese paciente tiene que recibir quimioterapia además. Hay un porcentaje que no la va a recibir y un porcentaje que sí la va a recibir. En el segundo grupo, pacientes que tienen enfermedad del estómago y en los tejidos circundantes, generalmente ganglios linfáticos, le vamos a indicar quimioterapia primero. Y después de la quimioterapia, que hoy en día hay distintos regímenes, distintas maneras de indicarla, que se ajustan a la edad, las condiciones fisiológicas de los pacientes, a su estado de fragilidad o no, y a enfermedades asociadas. Después de generalmente 4 ciclos de tratamiento con quimioterapia, los vamos a retapificar, si vamos a repetir el escáner o el PET y vamos a ver qué pasó, si hubo respuesta a la quimioterapia, hubo regresión de la enfermedad, hubo respuesta parcial, total, casi total, y la mayoría de esos pacientes van a ir a cirugía. Ahora, hay un porcentaje que durante la quimioterapia va a progresar, es decir, la enfermedad va a avanzar y se van a hacer metastásicos. Esos pacientes, salvo casos muy especiales, no van a cirugía. Ahora, en los pacientes que hacen quimioterapia, tienen respuesta, van a cirugía, después del tratamiento en general tratamos de darle algunos ciclos más de quimioterapia. No todos los pacientes lo reciben, ya que algunos no están en condiciones o han tenido complicaciones en la cirugía y eso hace que al final solamente un porcentaje recibe la quimioterapia preoperatoria y no la posoperatoria. Por eso es que hay varios estudios que yo encuentro que son bien interesantes, tratando de determinar si podemos dar todo el tratamiento preoperatorio de una vez y no darle tratamiento postoperatorio. Pero eso es una pregunta que vamos a responder en los próximos años. Los pacientes que debutaron con enfermedad diseminada, ¿no?, con enfermedad metastásica o ramificada, como dice la gente, a esos pacientes en general le vamos a dar quimioterapia y vamos a administrarles ciclos de quimioterapia, distintas combinaciones, tratando de alargarles la vida, ya que este grupo concentra, la mayoría de los pacientes de este grupo finalmente va a fallecer por la enfermedad. La mayoría de los pacientes del primer grupo, aquel grupo que tenía enfermedad confinada al estómago y que no requirió quimioterapia adicional, se va a mejorar. Aquellos pacientes que reciben quimioterapia y después cirugía y después más quimioterapia, o los que reciben cirugía más quimioterapia, en esos pacientes hemos logrado mejorar la sobrevida. Pero para eso hay que hacer las cosas bien, y eso significa estratificar bien, elegir bien los pacientes que vamos a llevar a cada tratamiento, elegir bien la secuencia de tratamientos y ejecutar muy bien la cirugía. Esto es una cosa muy importante. En general, ningún paciente que no pase por cirugía se va a curar. Esto es una generalización, pero se cumple, yo le diría, en la mayoría de los casos. Una buena cirugía es parte integral y fundamental del tratamiento del cáncer gástrico. Por lo tanto, en las decisiones terapéuticas tienen que estar los cirujanos digestivos dedicados a esto y no solamente otras especialidades. Por eso es que todos los casos debieran ir a una discusión centralizada que se llama comité oncológico. Bueno, son los pacientes que tienen enfermedad metastásica. Ahí nos sentamos con ellos, con la familia. Eh, la historia natural, cuando la enfermedad está diseminada y no hacemos nada, significa que la mayoría de los pacientes va a estar muerto antes de los 6, 8 meses, que es lo que llamamos la mediana de sobrevida. La mediana de sobrevida es un evento estadístico que determina estadísticamente
el momento en el que el 50% de los pacientes en esta etapa de la enfermedad están vivos y el 50% han fallecido ya. Por lo tanto, lo que nos busca aquí es tratar de correr esa mediana de sobrevida hacia adelante. Y con los tratamientos actuales se corre. Y si un paciente tiene respuesta y buena respuesta, a veces en ocasiones tienen respuestas que significa que una persona que estaba en malas condiciones generales, que no comía nada, que estaba realmente pasándolo muy mal, bueno, casi reviven, ahora comen, ahora tienen ánimo, ahora se incorporan de nuevo a la vida. No significa que la enfermedad se ha ido, pero sí la hemos disminuido, acorralado, controlado, de una manera que permite que la persona pueda volver a desarrollar una vida más normal. Ahora, esto significa de que esta quimioterapia no es eterna, tiene sus efectos colaterales, tiene sus costos. Muchas veces un esquema que usamos en primera línea tiene eficacia por un tiempo y después la enfermedad vuelve, logra la enfermedad defenderse, entre comillas, de la quimioterapia y volver a ganarle la partida al tratamiento. Entonces ahí lo que hacemos es cambiamos el esquema, le metemos otras drogas en el sistema. Hoy en día han aparecido las drogas de inmunoterapia, que son altamente efectivas cuando hay respuesta. Eh, claro, han encarecido el tratamiento, pero realmente hacen una diferencia. Entonces, eh, hoy en día podemos, en un porcentaje bastante importante de los pacientes, tratarlos y obtener sobrevidas y calidad de vida que es superior a lo que teníamos antes.